Mi nombre es Mauro Suárez, yo soy residente de neurocirugía y me encuentro rotando por el servicio de neurocirugía pediátrica. El día de hoy vamos a hablar unos minutos acerca de fiebre en el periodo postoperatorio y vamos a intentar resolver si en realidad es un signo de alarma en todos nuestros pacientes. Vamos a empezar con un caso clínico. Es un paciente masculino de 7 meses de edad y acude a su neurocirujano porque presenta aumento del perímetro cefálico, irritabilidad y ha venido presentando un retraso en el neurodesarrollo. Dentro de los estudios de imagen que se le realizaron a este paciente, encontramos estas neuroimágenes. Quisiera solicitar la ayuda de algún compañero para de pronto describir los hallazgos en la imagen. Por ahí veo a Andrés Apolinar, no sé si nos quiera decir algo de las imágenes. Hola Mauro, ¿cómo estás? Bien, Bueno, en esta imagen pues vemos una resonancia en T2. Esta resonancia pues en la primera imagen vemos pues una dilatación de los cuernos temporales, en la segunda imagen la dilatación de los cuernos frontales y parte de los occipitales, igualmente en la tercera imagen. En la cuarta imagen pues vemos la dilatación del ventrículos laterales y el tercer ventrículo. No veo una clara dilatación del cuarto ventrículo. Mm, pues por los hallazgos imagenológicos lo consideraría como una hidrocefalia. muy bien, excelente. De pronto el compañero Jorge Montenegro está por ahí. ¿Tú consideras que esta hidrocefalia es una hidrocefalia obstructiva o una hidrocefalia comunicante? Hola, buenos días. Pues pensaría que por los hallazgos que presenta la imagen y evidenciando pues, que hay un cuarto ventrículo que no está comprometido, pensaría que está haciendo una hidrocefalia obstructiva. Probablemente no veo bien la imagen, pero pienso que puede estar asociado. Es que no sé, pienso que puede estar asociado a una estenosis del acueducto. Muy bien. Entonces, como muy bien dijeron los compañeros, vemos imágenes de resonancia magnética, cortes axiales arriba, dos cortes sagitales abajo, en secuencias T2, y sí es notoria una dilatación del sistema ventricular, triventricular, que compromete los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, algo de edema transependimario, y vemos claramente que el cuarto ventrículo está pequeño y que no hay un buen paso de líquido cefalorraquídeo por el acueducto de Silvio. Entonces, es un paciente que presenta una estenosis acueductal. Este paciente fue llevado a una tercer ventriculostomía endoscópica, ¿sí? Aquí tenemos fotos de un caso de la literatura. Vemos una primera imagen del foramen de Monro, vemos la vena septal anterior, la tálamo estriada, el plexo coroideo hacia el foramen de Monro. Ya más adentro vemos el piso del tercero y la fenestración endoscópica. Este es el procedimiento que se le realiza al paciente y al neurocirujano de turno lo llaman porque hacia el segundo día posoperatorio el paciente empieza a presentar fiebre, temperaturas de 39 grados centígrados en 3 tomas seguidas, ¿sí? Por lo que preocupa al pediatra que pide estudios. Al examen físico el paciente es igual que el de la imagen, está riéndose sin otros signos de infección local o sistémica, pero sí tiene una fiebre elevada y sostenida. Entonces, uno podría con este caso plantearse varias preguntas. Lo primero es si en este paciente se requieren estudios sanguíneos o de la orina o imagenológicos del tórax, tratando de descartar las principales causas de fiebre de origen infeccioso postoperatorio, o si por el contrario se requiere un TAC contrastado, o
al haber hecho un procedimiento neuroendoscópico intraventricular, sí es importante estudiar el líquido cefalorraquídeo, o si nos vamos por la vigilancia clínica. Al final de la charla, pues espero que tengamos más elementos para elegir una u otra opción. La fiebre durante el posoperatorio es definida por la ITSA como una temperatura mayor a 38 grados en 2 tomas consecutivas después de la cirugía, o una temperatura mayor a 39 grados en cualquier momento después de la intervención. Como vemos, nuestro paciente tenía una temperatura mayor a 39, cumplía con criterios de fiebre posoperatoria, y es muy clara la ITSA en decir que esta patología puede ser dada por causas infecciosas y no infecciosas, y eso hay que tenerlo claro. Desde el punto de vista clínico y de la definición a la hora de evaluar a un paciente, es importante establecer criterios de afectación local y sistémica, y tal vez los más utilizados por nosotros hace un buen tiempo son los criterios de SIRS y los criterios de SOFA, ¿sí? Que son criterios para determinar el compromiso multiorgánico de los pacientes con una afección generalmente de tipo infeccioso. Los criterios de SOFA son criterios puramente clínicos, como vemos solo requerimos la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y el estado de conciencia, y los criterios de SIRS involucran un criterio paraclínico. Es importante a la hora de evaluar a un paciente con fiebre en el posoperatorio siempre hacer un examen de cómo está el estado general y si hay algún signo de disfunción orgánica. Desde el punto de vista epidemiológico, es una patología que tiene una incidencia muy variable porque va a depender de la etiología de la fiebre y del tipo de procedimiento quirúrgico. Dentro de las cirugías que más generan fiebre en el periodo posoperatorio, tenemos la cirugía abdominal, la cirugía torácica y, en tercer lugar, la cirugía neurológica. 20 a 90% de los pacientes que se someten a cualquier procedimiento van a presentar fiebre. Esto es muy variable, pero cuando hablamos de esos, los pacientes neuroquirúrgicos, aproximadamente 30% van a presentar una temperatura mayor a 38 en el periodo posoperatorio. Desde el punto de vista fisiopatológico, cuando sometemos a un paciente a un estrés quirúrgico, generamos un traumatismo en los tejidos, y este traumatismo en los tejidos va a generar una liberación de citoquinas, y esa liberación de citoquinas es variada, principalmente interleuquina 6, que es la más relacionada, pero también interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, e interferón gamma. Todo esto va a generar una estimulación hipotalámica, principalmente en los núcleos hipotalámicos anteriores, y esta estimulación hipotalámica va a conllevar un aumento de el ajuste termorregulador hipotalámico, y eso conlleva a fiebre. Como sabemos, la fiebre tiene varios efectos, efectos benéficos y efectos no tan benéficos. Si hablamos desde el punto de vista infeccioso, los efectos son muy benéficos porque genera una activación de los linfocitos T, una activación de neutrófilos, una activación de macrófagos, inhibe la reproducción de los patógenos, aumenta la actividad biocida de algunos antibióticos y aumenta la función inmune innata. Pero cuando hablamos de un paciente neurocrítico, no es tan benéfico porque hay un aumento de la permeabilidad de las barreras biológicas, entre ellas la barrera hematoencefálica. Eso genera tendencia al edema cerebral, hay un aumento del gasto cardíaco a expensas de aumento de la frecuencia cardíaca, y esto genera un aumento del consumo metabólico de oxígeno, un aumento de la temperatura también conlleva a translocación bacteriana, endotoxemia más frecuentemente. Entonces, en los pacientes que tienen una condición neurocrítica, la fiebre puede ser muy deleteria. Muchos autores han intentado dividir la fiebre desde un punto de vista cronológico con respecto a la intervención. Y esto es para tratar de encasillar causas o etiologías más frecuentes con respecto a cada tipo de fiebre. La primera es la fiebre inmediata, que es la que se da desde el acto quirúrgico hasta el primer día posoperatorio. La segunda es la fiebre aguda, que se da entre el primer día y la primera semana posoperatoria. La fiebre subaguda se da entre la primera semana y el primer mes posoperatorio. Y una fiebre tardía, que es aquella que se da después del primer mes posoperatorio. Recientemente se ha empezado a hablar de la fiebre inicio variable, que es aquella que tiene etiologías que pueden dar de forma indistinta fiebre en cualquiera de estos periodos desde la intervención. La mayoría de estudios sobre fiebre en el posoperatorio se han realizado en los adultos, y lo que se ha encontrado es que si tenemos un paciente con un episodio febril después de las 48 horas de la intervención, estamos inclinando la balanza hacia etiologías infecciosas, y si tenemos un episodio febril en las primeras 48 horas desde la intervención, inclinamos la balanza más hacia etiologías no infecciosas.
Este es un estudio muy conocido tal vez por todos, un estudio publicado en el 2015, realizado de forma retrospectiva, una cohorte retrospectiva de pacientes. Se incluyeron 11.137 pacientes adultos que se operaron por diferentes especialidades, y lo que se intentó determinar fue las causas de fiebre en el postoperatorio y cuál era su aparición cronológica en el tiempo. De aquí viene el acrónimo de las 4W, y es porque en este orden cronológico, de forma estadística, se vio la aparición de las diferentes infecciones. La primera W es el viento, entonces se vio que la primera causa infecciosa de fiebre era la neumonía, que aparecía hacia el día quinto, séptimo postoperatorio, ¿sí? Posteriormente el agua, que eran las infecciones del tracto urinario, que aparecían hacia el día séptimo a noveno postoperatorio. Luego venía la ausencia de la marcha en los pacientes, lo que predisponía a la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo, y esto se daba alrededor del día décimo postoperatorio. Y posteriormente los problemas de la herida, que son las infecciones del sitio operatorio, que se van a dar en general después de la segunda semana de la intervención. Algunos autores incluyen una quinta W, ¿sí? Que son los medicamentos, y como vamos a ver, estos son principalmente causantes de fiebre de inicio variable. Cuando nosotros enfocamos diagnósticamente la fiebre, podemos hacer una división entre causas benignas y patológicas. Y estas causas patológicas pueden ser infecciosas y no infecciosas, y pueden ser emergentes o no, según comprometan la vida del paciente. Es muy común que si nos comentan de un paciente operado que está presentando fiebre, lo primero que pensamos es en causas infecciosas. Sin embargo, miren ustedes que en muchas revisiones se ha determinado que las causas no infecciosas de la fiebre, y principalmente en las primeras 48 horas, son mucho más numerosas que las causas infecciosas. En el ámbito neuroquirúrgico, algunas de las causas más importantes relacionadas con nuestros pacientes desde el punto de vista estadístico son las transfusiones sanguíneas, los medicamentos, el ACV hemorrágico isquémico y las convulsiones. Entonces, este es el esquema mental que vamos a tener al abordar un paciente del postoperatorio. Se trata de un episodio febril de etiología patológica, se trata de un episodio febril de etiología benigna, y si es patológico tenemos que saber cuál es la cronología de la aparición de la fiebre, si fue inmediata, aguda, tardía o variable, y si puede ser o no una causa que debo descubrir de forma emergente. Dentro de las causas emergentes del episodio febril, debemos nombrar estas 4, son importantes porque amenazan con la vida del paciente. La primera es la insuficiencia suprarrenal. Esta insuficiencia suprarrenal puede darse de forma aguda, como una insuficiencia aguda por una lesión suprarrenal o del eje hipotálamo hipofisiario, o puede ser la exacerbación de la insuficiencia crónica en un paciente que venía con suplemento esteroide o que ha presentado un episodio séptico, o el estrés quirúrgico lo ha llevado a esa insuficiencia. En general, estos pacientes presentan un cuadro muy similar a un abdomen agudo, trastornos hidroelectrolíticos, debilidad, ¿sí? Fiebre, que en general es mayor a 39 grados, y el manejo va a ser con el reemplazo esteroideo. Otra causa emergente febril, que también es inmediata, puede ocurrir incluso en el acto quirúrgico, al igual que la insuficiencia suprarrenal, es la hipertermia maligna. La hipertermia maligna, pues, como sabemos, es un trastorno de susceptibilidad muscular de algunos pacientes que son sometidos a anestésicos inhalados y a relajantes musculares despolarizantes. Y estos pacientes debutan con rigidez, fiebres elevadas mayores a 40 grados, taquipnea, taquicardia, hipercalemia, hipercalcemia, falla renal, y pues aquí el manejo va a ser el dantrolé. Otra causa que ya se da en el periodo agudo temprano de los pacientes operados son las infecciones necrosantes. Típicamente pacientes con factores de riesgo como la diabetes mellitus, el consumo de AINES, el alcoholismo, inmunosupresión por medicamentos, van a presentar un dolor muy desproporcionado a los cambios cutáneos, y puede ser esto debido a infecciones necrosantes. Y otra causa emergente que siempre debemos tener en cuenta es el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Generalmente, como vimos hacia el séptimo día, entre el séptimo y décimo día postoperatorio, son pacientes que tienen fiebre baja, en general menor a 38,5, asociada a taquipnea, disnea, saturación, en ocasiones dolor torácico,
y el tratamiento va a ser dependiente de la estabilidad hemodinámica del paciente. Entre algunas causas de fiebre de inicio inmediato, tenemos la bacteremia. La bacteremia puede dar, dependiendo del inóculo bacteriano, fiebre incluso en el acto quirúrgico. En general se desarrolla entre 30 y 40 minutos después del inicio del procedimiento. Y los microorganismos más asociados son E. coli y Staphylococcus aureus. Estos pacientes debutan con una falla multiorgánica y un shock séptico y una temperatura muy elevada. Una causa importante de fiebre que tal vez se infradiagnostica en muchas ocasiones es las reacciones a la transfusión. Recordemos que la transfusión puede dar reacciones tanto hemolíticas como no hemolíticas según tengan incompatibilidad ABO o RH. La más común es la no hemolítica. Esto se da por liberación de citoquinas desde los leucocitos del donante hacia el torrente sanguíneo del receptor, y esta puede darse tan temprano como 30 minutos después de la transfusión hasta 2 horas después. Esta fiebre puede durar hasta 24 horas después de la transfusión y el manejo es totalmente sintomático. En cuanto a la fiebre de inicio agudo, aquí se ha hecho una división en la literatura: fiebre de inicio agudo temprana, que se da en los primeros 4 días, y fiebre de inicio agudo tardío. Esta es la más importante para el cirujano, la temprana, porque es aquí donde se va un gran gasto al sistema de salud, y en general son etiologías no infecciosas. Cuando el paciente no tiene otros signos de infección local o sistémica ni de falla multiorgánica, no se requieren estudios. Cuando hablamos de la fiebre aguda de inicio tardío, es decir, aquella que se da después del 4.º día postoperatorio, ya estadísticamente aparecen causas infecciosas que van a tener un orden cronológico como vimos en el primer estudio. Primero neumonía, luego la infección urinaria y por último los trastornos de tipo tromboembólicos. En la fiebre de inicio variable, la causa más importante van a ser los medicamentos. Hay muchos medicamentos que en el ámbito neuroquirúrgico se usan muy frecuentemente, como por ejemplo la fenitoína y la carbamazepina, y con frecuencia no se busca en los medicamentos cuando un paciente está haciendo fiebre en el postoperatorio. Entre algunos antimicrobianos también utilizados está la ciclovir, la anfotericina, la rifampicina, la vancomicina, que es muy utilizada, agentes cardiovasculares como furosemida, heparina, hidroclorotiazida también son causantes de fiebre, algunas cefalosporinas como la cefazolina, la cefalexina, AINES son causantes de fiebre, y las penicilinas, principalmente la ampicilina y la oxacilina. Siempre hay que tenerlas en cuenta en el enfoque diagnóstico de un paciente febril, y pueden dar fiebre hasta 2 semanas después de iniciado el medicamento. También es importante, siempre que uno habla de fiebre en el postoperatorio, hablar de la ISO. En general, la infección del sitio operatorio se da hacia la 2ª semana de la cirugía, ¿sí? Sin embargo, principalmente cuando hay implante de material protésico, puede darse hasta 1 año después de la intervención. El síntoma más importante en los pacientes con una infección del sitio operatorio es el dolor. Si un paciente presenta un cuadro clínico donde hay mejoría del dolor y posteriormente un reinicio del cuadro doloroso, hay que sospechar que presenta una infección del sitio operatorio. Ese dolor puede ser el mismo dolor que motiva la intervención, puede ser un dolor diferente, adyacente a la herida, incluso puede tener un patrón radicular, y siempre debe levantarnos sospecha sobre una infección. Generalmente cuando pensamos en una infección del sitio operatorio siempre preguntamos si el paciente ha tenido fiebre, pero la fiebre es muy poco frecuente en la infección del sitio operatorio, solo se da en el 40% de los pacientes. Entonces el signo físico más común de la infección del sitio operatorio son los cambios en la herida, por eso siempre hay que ver la herida. El eritema es el más importante, seguido de la dehiscencia de la herida y la secreción de la misma. Es una causa importante de fiebre de inicio variable. Entonces, ya después de ver todas estas clasificaciones de la fiebre, nos preguntamos si es importante o no y cuándo debemos utilizar ayudas diagnósticas. Este es un estudio publicado en el Journal de Cirugía Pediátrica en el año 2017, y el objetivo que tuvo este estudio fue determinar cuál era la incidencia de la fiebre y la utilización y el rendimiento de las ayudas diagnósticas para evaluar a estos niños con fiebre. Se hizo un análisis retrospectivo, 6.943 pacientes con fiebre durante el postoperatorio, fiebre temprana, ¿sí? Es decir, en los primeros 4 días desde la cirugía, y se analizó cuál fue el resultado del cultivo sanguíneo, el uroanálisis, el urocultivo, radiografía de tórax y el panel viral. ¿Qué se encontró? En azul está la cantidad de test negativos en porcentaje y en verde la cantidad de test positivos.
Entonces, como pueden ver, de estos 6.000 pacientes, 6.943 pacientes que tuvieron fiebre en el posoperatorio temprano, la proporción de estudios negativos es muy alta, ¿sí? Casi que el que tuvo mayor positividad fue el panel viral con un 39% y luego sigue del uranálisis por un 19%. Entonces, con estos resultados, queda cuestionado, o uno se cuestiona cuál es la verdadera utilidad del rendimiento diagnóstico de estos estudios paraclínicos en los primeros días del posoperatorio. Los autores encuentran que hay un mayor riesgo de requerir o de solicitar exámenes diagnósticos en los pacientes que están en unidad de cuidado intermedio e intensivo, y también en pacientes que tienen fiebre mayor a 39, pero que estos pacientes, a pesar de tener más probabilidad de requerir estudios, no tuvieron más probabilidad de tener un resultado positivo. Concluyen que la fiebre posoperatoria aguda temprana es común en la población pediátrica y rara vez se asocia con una fuente infecciosa. Esto ha llevado a que la ICSA haya generado dentro de sus recomendaciones de la guía del 2018, con un nivel de evidencia 3, que no se realicen estudios paraclínicos en las primeras 72 horas a un paciente operado si la única indicación es fiebre. Si el paciente tiene otros signos físicos, bueno, entonces estamos diciendo que en los pacientes con fiebre en las primeras 72 horas, la ICSA con un nivel de recomendación grado 3 nos dice que no debemos realizar ningún estudio paraclínico si la única indicación es fiebre. Ni uranálisis, ni urocultivo, ni hemocultivo, ni perfil hematológico, ni radiografía de tórax. Es una recomendación de la ICSA. Ahora, si el paciente ha tenido sonda vesical permanente por más de 72 horas, ellos sí recomiendan, si hay fiebre, realizar estudios de orina. La ICSA también nos da unas guías de manejo. Dice que si encontramos una fuente no infecciosa obvia, es decir, un paciente con un problema tromboembólico, un paciente con una fuente medicamentosa, un trastorno asociado a la transfusión, debemos dar un tratamiento inmediato. Si tenemos una fuente infecciosa obvia, lo inicial es tomar cultivos y empezar antibiótico-terapia empírica. Ahora, si la fuente no está identificada aún, vamos a determinar si el paciente tiene algún grado de inmunosupresión o está séptico. Si esto es verdad, entonces vamos a retirar catéteres y empezar antibióticos. Si el paciente no está inmunodeprimido o no está en sepsis, vamos a esperar los cultivos. Entonces, todo esto que hemos hablado en estos minutos, ¿cómo me sirve a mí en el ambiente neuroquirúrgico? Este es un estudio publicado en septiembre de este año en JNS. El objetivo de este estudio fue determinar cuál era la incidencia y la utilidad de los estudios diagnósticos en los pacientes pediátricos en los primeros 4 días posoperatorios. Se determinó entre el 2009 y el 2018, de forma retrospectiva en un solo centro, los pacientes operados de craneosinostosis, malformación de Chiari y tumores cerebrales, cuál era la incidencia de fiebre, temperatura mayor a 38 grados, y cuáles eran los resultados de los estudios de orina, uroanálisis urocultivo, radiografía de tórax, cultivo sanguíneo y estudios de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué encontraron los investigadores? De 235 pacientes, 61% presentaron fiebre, es decir, 143 pacientes presentaron fiebre en los primeros 4 días, principalmente en el grupo de la craneosinostosis, seguido del grupo de resección tumoral y luego del grupo de manejo de la malformación de Chiari. Pero de estos 143 pacientes, solo el 1%, es decir, 2, tuvieron complicaciones infecciosas. Un paciente con infección del tracto urinario y un paciente con meningitis. Entonces, los investigadores concluyen que el desarrollo de la fiebre posoperatoria, incluso si es mayor a 39 grados, en múltiples tomas, en los primeros 4 días posoperatorios, no se asocia a infecciones de forma estadísticamente significativa. Pero entonces esto es un estudio que compara técnicas de cirugía neuroquirúrgica abierta. ¿Qué pasa con la cirugía neuroendoscópica intraventricular? Este es otro estudio publicado en el 2017 de tipo retrospectivo que también evalúa la incidencia y el significado clínico de la fiebre en los pacientes pediátricos que se someten a procedimientos neuroendoscópicos intraventriculares. Se realizó entre el 2004 y el 2015. Se seleccionaron 55 pacientes que se habían sometido a 67 cirugías endoscópicas y se buscó la fiebre en los primeros 6 días.
De todos estos pacientes sometidos a intervención, 70%, es decir, 47 de 55, desarrollaron fiebre. Y de estos 47, 15 tenían una fiebre alta, es decir, mayor a 39 grados. Dentro de los procedimientos endoscópicos realizados, como pueden ver, son variados. Hay tercer ventriculostomías endoscópicas, resecciones tumorales, manejos de quistes aracnoideos, malformación de Dandy Walker, manejo de la estenosis acueductal. ¿Y qué encuentran ellos? Que la fiebre tiene un curso muy predecible después de la endoscopia intraventricular. 75% de los pacientes tienen su episodio febril en los primeros 2 días, es decir, es una fiebre inmediata o aguda temprana. Y posterior al tercer día posoperatorio, la fiebre disminuye. Es un curso predecible. Ahora, de los 9 pacientes que estuvieron clínicamente enfermos en este estudio, 7 tenían fiebre. Pero miren que de estos 7 con fiebre, solo 2 tenían una causa infecciosa del sistema nervioso central. La fiebre nunca se asoció ni con el sexo, ni con la indicación quirúrgica, ni con el tipo de procedimiento o con el éxito de este procedimiento. Los investigadores concluyen que la fiebre posoperatoria es frecuente posterior a procedimientos neuroendoscópicos intraventriculares en los niños y que tiene un curso muy predecible, iniciando en el primer y segundo día posoperatorio y disminuyendo hacia las 72 horas. Entonces, viendo esta evidencia, también pensamos, los estudios diagnósticos en ocasiones son invasivos, venopunciones, irradian, ¿sí? Inserción de catéteres vesicales y también son costosos. Esta tabla es extraída del estudio que les mostré de JNS, donde se determina que el costo promedio de una evaluación diagnóstica de un paciente con episodio febril agudo temprano es de $2.000. Entonces, es una carga también al sistema de salud y un riesgo para el paciente en ocasiones. Desde el punto de vista fisiopatológico, la fiebre de origen central, que es un diagnóstico de exclusión, es más frecuente en algunas cirugías. Por un lado, tenemos la cirugía intraventricular endoscópica, ¿sí? Esto genera un estímulo hipotalámico y esto va a aumentar el ajuste termorregulador cerebral, lo que conlleva fiebre. Pero también tenemos otros lugares que, si son abordados quirúrgicamente, el paciente tiene más riesgo de fiebre. Entre ellas, las cirugías del lóbulo frontal, las cirugías que involucran el tallo cerebral y las cirugías que involucran la glándula pineal, ¿sí? Con estos procedimientos se triplica el riesgo de fiebre durante el posoperatorio de causa central. Entonces, como hemos visto, ciertos procedimientos se asocian a fiebre, es frecuente en el posoperatorio, pero es que nuestros pacientes neuroquirúrgicos también tienen una predisposición a tener fiebre, así no sean sometidos a cirugía. Esto es un estudio prospectivo publicado en el 2005 por Cleveland Clinic, donde se realiza un estudio de los pacientes que ingresan con hematoma intracerebral, tanto ganglio basal como lobar, y se determina si hay una asociación entre el volumen de ese hematoma, la desviación del tercer ventrículo y la fiebre. Los investigadores encuentran que el volumen del hematoma se asocia tanto con la fiebre como con la temperatura máxima, y concluyen que la fiebre es común después de los hematomas intracerebrales y se correlacionan con su volumen y el desplazamiento del tercer ventrículo. También encuentran una asociación con la discapacidad y la mortalidad cuando esa fiebre va más allá de 62 horas. Otras patologías frecuentes en el ambiente neuroquirúrgico también dan fiebre. Esto es un estudio multicéntrico de cohortes retrospectivas donde se involucran 94 unidades de cuidado intensivo y se intentó determinar cuál fue la epidemiología de la distermia, es decir, la hipotermia o la fiebre al ingreso a la UCI y el efecto sobre la letalidad hospitalaria. Se incluyeron 13.587 pacientes. De todos estos pacientes, 30% tuvieron trauma craneoencefálico, 22% tuvieron ACV isquémico, 31% hemorragia intracerebral y 17% hemorragia subaracnoidea. Todas patologías altamente comunes en los servicios de neurocirugía. ¿Qué encontraron? Que los pacientes con TEC y con hemorragia subaracnoidea, de forma estadísticamente significativa, se asociaban con fiebre. Sin importar el manejo y la gravedad de la patología, presentaban más fiebre. 35% de los pacientes con TEC presentaron fiebre, fueran o no operados, y 20% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea presentaron fiebre, fueran o no operados. Y esto es importante porque es un ambiente muy común
que recibamos un paciente con una hemorragia subaracnoidea en una hidrocefalia aguda, nosotros implantemos una derivación externa y hasta el segundo día nos llamen porque el paciente tiene fiebre y requiere una muestra de líquido cefalorraquídeo. Pero ya tenemos evidencia que dice que la hemorragia subaracnoidea per se conlleva fiebre, el manejo quirúrgico y la manipulación ventricular también conlleva fiebre, y lo primero en lo que debemos pensar no es en causas infecciosas, si la fiebre es temprana aguda, es decir, en los primeros 4 días postoperatorios. ¿Qué concluyen los autores? Que la fiebre se encuentra con frecuencia en la fase aguda de la lesión cerebral y la distermia confiere un mayor riesgo de muerte intrahospitalaria después de una lesión cerebral. Entonces, si volvemos al caso clínico que presentamos inicialmente, un paciente masculino de 3 meses de edad, con aumento del perímetro cefálico, irritabilidad, ya vimos que tiene una hidrocefalia secundaria en estenosis acueductal y que fue llevado a un procedimiento neuroendoscópico intraventricular. Como sabemos, tiene un riesgo elevado de presentar fiebre en el postoperatorio inmediato. Sabemos que la conducta más adecuada va a ser la vigilancia clínica, mientras el paciente no tenga otros signos de infección local o sistémica. Como conclusiones, la fiebre es común en los primeros 4 días posoperatorios en pacientes pediátricos y adultos sometidos a cirugía neurológica. La fiebre aguda de inicio temprano aislada no requiere estudios adicionales, ¿sí? La cirugía endoscópica intraventricular, cirugía que involucra el tallo cerebral, la glándula pineal o el lóbulo frontal, presentan más riesgo de fiebre, 3 veces más, y algunas patologías neuroquirúrgicas muy frecuentes tienen por sí mismas riesgo de fiebre sin importar el manejo, como son la hemorragia subaracnoidea, el trauma craneoencefálico, el ACV isquémico y la hemorragia intracerebral. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro, por la presentación. Me pareció muy buena la revisión. La idea de la presentación o del tema, por lo menos propuesto, era porque todos nos hemos enfrentado en algún momento de nuestra práctica clínica a que nos llamen precisamente a ver estos pacientes en el posoperatorio inmediato, los 3 primeros días que están con fiebre. Generalmente el pediatra se pone nervioso, lo único que piensa es en eventos infecciosos, que meningitis, que saquémosle líquido, que hemocultivos, que TAC, que todo lo que Mauro dijo al principio. Y precisamente a partir de eso surgió la idea de este tema de mirar la fiebre posoperatoria para dar claridad en qué momento realmente debemos alarmarnos y en qué momento podemos estar tranquilos. Entonces, la idea de este tema era precisamente eso que lograste, ese objetivo que lograste era mostrarnos que en esos primeros 3, 4 días podemos estar tranquilos, podemos vigilar al paciente, y la enseñanza era esa precisamente, que si el pediatra se acelera, se asusta y quiere un mundo de cosas, nosotros tenemos la evidencia suficientemente buena para decir que no necesitamos estudiarlo más allá de simplemente observarlo y hacerle manejo sintomático. Si tienen algún comentario, dudas, está abierto el canal para que hablen. Mauro, súper interesante. Yo he visto otro problema adicional, y es que el paciente con frecuencia termina con antibióticos, vancomicina, meropenem durante 21 días, porque le hacen un citoquímico de líquido cefalorraquídeo en forma temprana, no se interpreta bien, el paciente tiene fiebre y terminamos dándole antibiótico durante 21 días. Es un problema que me parece que ocurre en casi todas las unidades de cuidados intensivos de la ciudad, y el cual siempre el cultivo es negativo y nosotros quedamos maniatados porque el intensivista le clava el antibiótico. Sí, profe, eso es verdad. Además que los exámenes en el posoperatorio temprano, sean hematológicos, del líquido, sabemos que tienen una tasa de falsos positivos muy importante, y si a eso le adicionamos que la mayoría de fiebres es de etiología no infecciosa, pero intensivos o internas siempre están pensando en una causa infecciosa en nuestros pacientes, pues tienen la excusa perfecta para dar antibióticos, y eso es muy grave, porque ningún tratamiento es en vano, ni por el costo ni para el paciente.
Nacho, hay una cosa que me parece un tanto más grave y es que todos los estudios que se hacen de infección de la ventriculostomía, es muy claro que la infección de la ventriculostomía empieza a partir del quinto día. A partir del quinto día y al séptimo duplica la posibilidad de infección. Entonces, al segundo y tercer día la posibilidad de infección realmente también es muy baja y los estudios lo han mostrado si se hace con las medidas estándar. Entonces, es preocupante porque no solo le ponen el antibiótico, sino que además están negando la evidencia de que es claro que las infecciones son mucho tiempo después. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que la evidencia también prima aquí y no es simplemente el hallazgo porque el líquido generalmente va a ser patológico con la hemorragia subaracnoidea. Bueno, yo quiero hacer unas observaciones. La presentación me pareció excelente desde el principio, desde la invitación. Es una invitación que es clara, que no tiene muchas letras, tiene un fondo blanco muy bueno. El tema me pareció muy bien escogido. Parece, muchas veces a uno no se le ocurre que este pueda ser un tema de discusión, sino que un problema que hay que analizar de acuerdo a la experiencia de uno o de muchos, pero no hay parámetros definidos y siempre existe la duda de si se deben empezar los antibióticos o no. Ese es un problema muy frecuente yo diría en el hospital o mientras yo estuve trabajando allá, pero aquí se proponen o se muestran unos estudios que aclaran muy bien la situación y como dice Carlos Ruiz, se debía socializar con los infectólogos. Ellos tienen unas políticas que me parece que son como distintas, no empiezan los antibióticos hasta que no se demuestra un germen. Entonces, me parece una presentación muy buena y como muchas cosas de las que suceden en el hospital, con tantos pacientes con los que este tipo de problemas se justifica hacer un estudio para definir unas conductas como institucionales, porque la administración indiscriminada de antibióticos durante meses, eso muchas veces termina en que nunca se supo el germen, a veces los pacientes salen bien y otras veces no. Me parece una presentación muy buena, excelente. Adelante, Adriana. Adelante, Hola, Adriana. buenos días, ¿cómo están todos? Hola. Bien, gracias. Muy bien. Buenos días. Hola, Adrianita. Qué Estamos muy bueno, me bien, te alegro escuchamos muchísimo. perfecto, gracias. Mauro, felicitaciones, muy buena la presentación. Me encantó especialmente oírte tanto tiempo hablando del hipotálamo. Eso es una cosa demasiado importante, ya todos lo hemos dicho, pero las otras áreas generalmente no lo tienen presente. O sea, claro, debemos socializar esto pues con los infectólogos, con los intensivistas, bueno. Pero yo les quiero contar desde neurocirugía funcional cómo cuando uno opera pacientes y les implanta electrodos hipotalámicos, que lo hacemos para agresividad o para epilepsia, bueno, es exactamente clínico, o sea, la evidencia es exacta. Todos lo hemos estudiado en la anatomía, Mauro lo acabo de decir, todos lo sabemos, pero cuando uno pone unos electrodos ahí, tenemos un paciente que operamos por agresividad y hizo una gripita, luego hizo una neumonía, luego se fue a otra institución y ya después de haber estado bien, él seguía con fiebre, ya le iban a hacer una aspirada de médula ósea para ver fiebre de origen desconocido. Y cuando yo me enteré, pues fui y lo visité, le cambié los parámetros de la estimulación y en 1 minuto y medio ya no tenía fiebre. Era hipotalámico porque los electrodos estaban ahí y evidentemente eso era lo que le causaba pues el aumento en la temperatura. Después simplemente cambiarle el ancho de pulso, o sea, que no estimulara tanta área, sino un área más exacta, más pequeñita, y con eso disminuyó la temperatura.
Pero lo que les quiero decir es que eso es así tan real, pues que uno lo ve obvio. Cuando uno opera cualquier otra cosa, todo lo que mencionó Mauro, pues es que cualquier manipulación cerquita al hipotálamo puede causar esa temperatura. Y cuando los pacientes tienen trauma, pues cualquier sangradito, o sea, cuando uno ve a un paciente que lo llaman por fiebre y todos sabemos que es que no tiene infección, miremos en la resonancia si es que la tiene, o inclusive en el TAC si hay alguna hematomita o algún edema o alguna inflamación cerquita al hipotálamo, y uno les puede mostrar a esas otras áreas de la salud, pues a los otros especialistas, mire, es que yo pienso que es una fiebre de origen central porque aquí se ve ese edema, esa contusión, esa lesión, o porque es que fue una cirugía endoscópica y uno ahí manipula por proximidad al hipotálamo. Pues es algo tan anatómico, tan simple para todos nosotros, pero que es bueno pues también hacerlo entender, porque evidentemente la estimulación cerebral uno lo encuentra súper claro, es súper bonito, pues uno como aumenta el ancho de pulso, inmediatamente el paciente eleva la temperatura. Eso era lo que les quería comentar. Muy bien, Mauro, muchas gracias. Cantaremos entusiastas a nuestra universidad.